En otros asuntos, el ahorro de millones de trabajadores están en riesgo. Tras 7 años de obras faraónicas y una deuda histórica, el gobierno se quedó en la quiebra, se quedó sin recursos, por lo que ahora pues, anda buscando de dónde, y ya puso la mirada en las Afores y en la subcuenta para vivienda de los mexicanos. En esta mesa, esta noche vamos a hablar del tema con Carlos Mota, Arturo Dam y el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles. El gobierno federal se dedicó a gastar y a gastar mal, al punto de quedarse sin recursos. Y para 2026, continuará el despilfarro de las obras faraónicas heredadas por López Obrador. 30,000 millones de pesos al Tren Maya, 25,000 millones de pesos al Tren Interoceánico. El endeudado Petróleos Mexicanos se llevará más de 517,000 millones de pesos. Y sume usted, casi 1 billón de pesos para programas sociales. Además, el país arrastra una deuda superior a los 20 billones de pesos y solo para cubrir intereses el próximo año se destinó 1.7 billones. Para hacerse de recursos, el gobierno eliminó los fideicomisos, elevó impuestos y el monto de la deuda. Pero ni así le salen las cuentas. Por eso el gobierno tiene la mirada puesta en el dinero acumulado en el sistema de ahorro para el retiro y en las Afores que de 1997 a la fecha gestionan más de 10 billones de pesos, casi lo mismo que el presupuesto de 2026. De esa cantidad, 7.4 billones de pesos son ahorros para el retiro, administrados directamente por las Afores, y 2.4 billones de pesos son ahorros para la vivienda, administrados por el Infonavit y el Fobiste. Luego están los fideicomisos. El dinero de algunos, como los del Poder Judicial, fue transferido a la Tesorería de la Federación de forma controvertida, argumentando que su uso era legal, aunque no tuviera aprobación. Además, la Administración Federal ha reconocido que el dinero de los fideicomisos también se puede usar para impulsar proyectos de inversión y para reducir la deuda. En resumidas cuentas, México enfrenta un endeudamiento histórico. Los ciudadanos son castigados con impuestos, se frena el ahorro, se inhibe la inversión y el cajón está vacío. Por eso la tentación del gobierno de ir por la jugosa bolsa de las Afores, dinero que no es suyo y que por muchos años y con mucho esfuerzo ahorraron los trabajadores. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ya estamos en esta mesa, me da mucho acompañar en esta ocasión. Arturo Dam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Bienvenido. ¿Preocupado? Ya nos dirás por qué. Esto. Pues... El diputado Héctor Saúl Telles, diputado del PAN. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Y Carlos Mota. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, de arranque, ¿de qué tamaño es el botín? Bueno, estamos hablando pues, más o menos de 10 billones, o sea, 10 millones de pesos. Pero eso es toda la cuenta, eso es los Afores y la subcuenta de vivienda. Así es, absolutamente todo. ¿No? Ese es el... Hijo, pues es que puede convertirse en botín, ¿no? Ahorita es el dinero que están en cuentas individuales que tienen dueños, es propiedad privada, administrado por las Afores, ¿no? Pero si me permites, déjame dar un poquito el contexto histórico de esto. O sea, ¿por qué el gobierno puede estar interesado en estos recursos? A ver, en el 2018, el último año de Peña, antes de que iniciara la 4T, el presupuesto de egresos de la Federación, todo lo que gastó el sector público federal fue 5.3 billones de pesos. Para el año entrante van a ser 10.2 billones, prácticamente el doble. En el 2018, el 8.7% del presupuesto de egresos de la Federación se financió vía deuda. Para el año entrante va a ser el 13.7% financiado vía deuda. Y la deuda total del sector público federal en el 2018 fue 10.6 millones de pesos, 10.6 millones de pesos, y para el año entrante, con lo que ya se aprobó, va a ser 20. Bueno, ¿esto qué quiere decir?
que cada vez el gobierno recurre más a la deuda para financiar su gasto, con el inconveniente de que tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar y antes de que la liquides, pues tienes que ir pagando los intereses. Entonces, ¿qué le conviene al gobierno? Encontrar algunas otras fuentes, llamémosle así, de financiamiento, y pues ahí están los recursos de las AFORES. Ahora, van en esta ocasión a ver, el estado de cuenta que llega a los trabajadores que tienen sus ahorros, llega lo que es su Afore, sí, el saldo de su Afore, pero también en ese estado de cuenta llega la subcuenta. Así es. Del Infonavit para la vivienda. ¿Por qué bolsa? ¿Van por todo? ¿Van por la bolsa de la subcuenta de vivienda? ¿Por qué bolsa van? Pues mira, el gobierno, la verdad es que este régimen ha ido dando pasos a pasos y pasito a pasito empieza a mostrar las intenciones. Esta es una gran manzana atractiva de muchos recursos que no son del gobierno. Para empezar, ya hay que decirlo, son de los trabajadores y son aportaciones patronales. Con eso se conforma la Afore para el retiro, que es el ahorro de retiro de todos los trabajadores mexicanos. Hay una subcuenta, que es la de vivienda. Y cuando digo que van paso a pasito es porque ya aprobaron, este régimen ya aprobó, que todas las personas, fíjate, las cuentas inactivas de personas que tienen más de 70 años, que por alguna razón olvidaron su Afore, pudieron haber muerto y los beneficiarios no saben, pudieron irse a vivir a Estados Unidos, a lo mejor les fue muy bien y ya no regresaron, pero hay un ahorro, un fondo de ahorro que tuvieron cuando eran trabajadores en México, o por alguna razón a lo mejor les ha ido bien y no han echado mano de su fondo de ahorro para el retiro. Bueno, esto ya se aprobó y ya es una realidad. Todas aquellas personas que tienen más de 70 años... ¿Dónde está ese dinero ahora? En el Fondo de Pensiones del Bienestar. Ya lo agarraron. Ya lo tomaron, se lo llevaron a la cuenta del bienestar. Se lo llevaron al Fondo de Pensiones del Bienestar. Dicen ellos que cuando lo reclamen esas personas, se los van a entregar. Cuando aparezca. Dice que tengamos confianza y que se los van a regresar. La verdad es que es un dinero que ya tomó el gobierno de todas estas cuentas inactivas de gente de más de 70 años que no reclamaron ese derecho de su fondo de ahorro. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Está la subcuenta de vivienda. Ahí hay 2.4 billones de pesos también. 2.4. Que hoy, hoy ya es una realidad también que el Infonavit puede echar mano de esos recursos, ya se aprobó. El Infonavit puede entrar a administrar ya, bueno, tenía la administración, pero ahora ya puede invertir esos recursos, dicen ellos que en vivienda social. Toman los recursos de los trabajadores como garantía y como financiamiento para crear esas viviendas a través de una empresa filial de carácter privado. Imagínate nada más, el instituto que es de gobierno, tiene una filial que ahora es una empresa que se maneja por el sector privado para hacer supuestamente vivienda, con cargo al ahorro de los trabajadores de la subcuenta de vivienda y tomando como garantía sus ahorros. ¿Qué va a pasar si le va muy mal al gobierno, que es muy mal administrador, y se pone a hacer viviendas a diestra y siniestra, pero no tiene rentabilidad? Bueno, no, las últimas obras no han salido. El AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, prácticamente está vacío. El Tren Maya. No sé cuánto, Dos Bocas, no sé qué ha refinado, si ha refinado algo. El Tren Maya tampoco resultó lo que se esperaba. Y si eso va a pasar con este proyecto de vivienda. Y lo peor de todo, perdón, es que la garantía es el ahorro del trabajador, el dinero privado, porque es de los trabajadores. ¿Cuánto? 2.4 billones. ¿Y trabajadores que han trabajado ahí por cuántos años? ¿Por 20, 25, 30? ¿Cuántos años? Todas las personas que... Hay 77 millones de cuentas activas en esa subcuenta de vivienda. 77 millones. Carlos Mota. Yo creo que hay que hablar también del origen de la tentación, porque hemos estado abordando este problema de la tentación del gobierno para hacerse con este dinero, para convertirlo en un botín político. Pero ¿cuál es el origen de esta tentación? Ya nos decía Arturo algunos datos muy interesantes. A mí me parece que buena parte del origen de esta problemática está en que la inversión está caída. La inversión del país, la inversión pública está caída porque ya no hay en construcción como hubo hace 2, 3 años el aeropuerto AIFA, la refinería, es decir, los dineros que se van a esos grandes proyectos de Andrés Manuel López Obrador ahora fueron a menos porque pues se concluyeron y nadie se los pidió, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que no es el debate de ahora. El debate hoy está caída la inversión del país y eso está impidiendo que el Producto Interno Bruto crezca con más vigor.
apenas vamos a llegar, si es que llegamos, a 1% de crecimiento del PIB. Entonces el gobierno está entrando en una espiral muy desafortunada porque no tiene vigor la economía mexicana y no tiene el motor típico con el que solía, no nada más el anterior, todos los gobiernos del país, bueno, pues apuntalar ese crecimiento económico que es la inversión. La inversión pública y la privada también está caída. Entonces, cuando ves que tienes esa problemática, la tentación te crece como gobierno de echar mano de donde sea, y cuando tienes un gobierno con esta afiliación que estamos describiendo en esta mesa, pues es muy fácil observar esta subcuenta de vivienda de los trabajadores y bueno, pues eventualmente lanzar alguna iniciativa para hacerse con ese dinero. Y además esto se adereza con un problema muy importante. Hay un problema de percepción y desconocimiento en buena parte de la ciudadanía respecto de cómo funciona su Afore y cómo funciona la subcuenta de vivienda. Es como cuando vamos a un restaurante y gastamos entre 2 o 3 personas 1,160 pesos de la cuenta, y hay gente que dice, bueno, pues este restaurante es de precio intermedio, quizá un poco caro o lo que sea, pero casi nadie repara que de esos 1,160, 160 son IVA y 1,000 pesos son lo que realmente el restaurante está cobrando. Es decir, por ley, porque así están integradas las cosas y las disposiciones fiscales, cuando se nos presenta la cuenta del restaurante, pues solo pensamos que el restaurante por completo es el que se está llevando ese dinero. Sí. Y no es así. Hay un trozo, 16%, que se está llevando el gobierno, como ocurre también con la nómina, por el impuesto de nómina y con muchos otros impuestos. Y está pasando algo más o menos parecido con el Afore, porque los trabajadores muchas veces desconocen en qué Afore están, y cuando medio revisan la cuenta que les llega, el estado de cuenta del Afore, pues no tienen muy claro que esa subcuenta de vivienda que hace este potencial botín de 2.4, 2.7 billones de pesos, en realidad no lo está manejando la Afore, lo está manejando el Infonavit con estas nuevas disposiciones que le dan manga ancha al gobierno, pues prácticamente para hacer lo que quiera. ¿Y qué es lo que va a querer hacer? Eventualmente, pues inyectar dinero de inversión, de ese dinero que no le corresponde, sin que el trabajador sepa bien a bien quién es el que está usando su dinero, porque le llega el estado de cuenta de una Afore privada y va a decir, pues estos de la Afore están haciendo tal o cual cosa con su dinero, cuando en realidad ese pedazo, que es un pedazo importante, lo está administrando alguien más, que es el gobierno. Así es. Y mira, Luis, aquí lo que estamos viendo de fondo es un fenómeno preocupante. Muchos políticos creen tener el derecho de disponer de la propiedad de los demás como crean más conveniente, en función de sus propios intereses. Y este es un claro ejemplo de ellos. El que simple y sencillamente se les ocurra la idea de a ver cómo le hacemos para echar mano de esto, es parte de este fenómeno y debería de ser rechazado. A ver, olvídate, esto simple y sencillamente no pasa. Ahora, a ver, déjame futurear un poco. ¿Cuáles pueden ser nuevas fuentes de ingresos para el gobierno? Bueno, primero que nada, los recursos de las Afores. Habrá que ver en qué termina todo esto, comenzando por la subcuenta de vivienda. Otra, las reservas del Banco de México. Claro, para que el gobierno pueda echar mano de las reservas del Banco de México, hay que cambiar la Constitución y la ley del Banco de México, cosa que hoy Morena puede hacer porque tiene la mayoría. ¿De cuánto estamos hablando? Al viernes pasado, de 249,000 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy es 4.6 millones de pesos. Ahí también hay un botín, sí, muy apetecible. La otra, quitarle la autonomía al Banco de México, para lo cual hay que modificar el 28 constitucional para que baste un memorándum del secretario de Hacienda a la gobernadora del Banco de México pidiéndole que deposite 1,000 millones de pesos a la cuenta de Hacienda para que lo pueda hacer. Todas estas son fuentes de financiamiento potenciales para el gobierno. ¿Tú no crees, ustedes no creen que el gobierno no quisiera quitarle la autonomía al Banco de México para que bastara un memorándum del secretario de Hacienda? Los reguladores que conocimos, claro que sí. Ya, muchos ya no están, otros están en la tablita. Pero yo le quiero preguntar, diputado, sí. ¿Qué se habla? ¿Usted tiene conversación con legisladores que están ahora en el régimen? Hablo de senadores, sí, diputados de Morena, del Partido del Trabajo. ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? A ver, mira, nosotros tenemos que ir viendo lo que ha venido sucediendo. Ya echaron el primer paso de disponer de los recursos de las personas mayores de 70 años que dejaron sus cuentas inactivas. Lo más apropiado era buscar esas personas y entregarles su cheque porque les pertenece el dinero de esas personas. No, el gobierno lo que hizo es disponer de esos recursos.
¿Qué sigue ahora? Ya hicieron esta reforma del Infonavit. El Infonavit hoy puede disponer de esos 2.4 billones de pesos para supuestamente hacer inversión en vivienda social, sin preguntarle a los trabajadores, con el financiamiento del dinero de los trabajadores y con garantía de cargo al dinero de los propios trabajadores. Eso ya sucedió. ¿Qué es lo que metieron también hace apenas unos meses y que pararon porque pues, veían que las cosas se estaban poniendo tensas? El Foviste también ya metió la misma iniciativa, o sea, intentan hacer lo mismo con los recursos del Foviste. Hay que recordar, Infonavit, vivienda para trabajadores del seguro, que están dados de alta en el seguro social privado, ¿no? Sector privado. Foviste para trabajadores del gobierno, de sistemas estatales. Bueno, quieren hacer lo mismo, esa se detuvo, pero está latente que se presente también en el caso del Foviste. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? Estar muy bien informadas, como bien dice Carlos, estar pendiente de su saldo, de su subcuenta de vivienda, conocer esta disposición de que una cosa es su fondo de ahorro para el retiro, que sí administran las Afores, y otra cosa es la subcuenta de vivienda que administra el Infonavit o el Foviste en su caso, la subcuenta de vivienda, que es un pedazo importante también de toda la composición. Ese recurso lo pueden estar verificando en el saldo de la propia página del Infonavit, pero lo más importante es que sí ya está en riesgo esos recursos, porque los está tomando ya el gobierno. Redujeron la capacidad de representación laboral en el Consejo Administrativo del Infonavit. Le dieron más facultades a la dirección. Al director general puede disponer de muchas cosas sin pasar por el Consejo de Administración. Eso no existía antes. Bajaron la representación laboral, bajaron la representación patronal y ahora quien tiene la preponderancia es el gobierno en la toma de decisiones de ese dinero que no les pertenece. Y yo creo que hay que añadir otro tema muy importante, porque en lo que tiene que ver con el recurso del trabajador para el retiro, la parte de la Afore, es cierto que muchos de esos recursos a veces van a financiar proyectos del gobierno, pero ojo, y eso históricamente ha pasado, ojo, son proyectos del gobierno que están probados con corridas financieras que pasan por ácido cítrico y por todo tipo de ácido en las pruebas financieras para ver que efectivamente son proyectos rentables, que son necesarios, que tienen auditorías todo el tiempo, y los comités de inversión de las Afores deciden proyecto del gobierno es rentable, hace falta, hace sentido, vamos a invertir en él, como un comité que vota de que efectivamente tiene que ir dinero para allá. Y eso ha sido un mecanismo que ha funcionado. Ahora, hay que decir, nada más es un trozo de todo lo de las Afores, lo que se invierte en ese tipo de proyectos de infraestructura. Sí, no es todo. El riesgo está en que, claro, como ha funcionado como tal, con nuevos parámetros como los que nos está diciendo el diputado, de pronto este grupo en el poder el día de hoy puede decir, claro, ahí tienen la muestra, esto ha funcionado, vengan más recursos, vamos a duplicar la cantidad de dinero que han facilitado los trabajadores a través de las Afores, porque pues es un modelo que funciona, ojo, pero no, porque tendría que pasar por esas mismas pruebas de ácido, por esas mismas corridas financieras, por esas pruebas de estrés. Recordar, diputado, que ya no es así. Ya no están los comités como necesariamente, por lo menos en el Infonavit, pues eran antes, ¿no? La Comisión Bancaria de Valores tiene menos preponderancia en los órganos de gobierno. Entonces se va conformando un espacio difícil en donde las propias Afores pues podrían sufrir estrés en el futuro cuando de pronto cambien otra regla más y quieran disponer de más recursos para más proyectos de infraestructura que se les ocurran de pronto en marzo del próximo año. Ese es el riesgo. ¿Sí? ¿Y el trabajador? Que es dinero de los trabajadores. Pues ¿tiene algún recurso, tiene alguna alternativa? ¿Puede hacer? Ya hablamos aquí, ustedes lo han expresado ampliamente, informarse, saber cómo está su estado de cuenta, en fin. Pero eso es, recomendable, pero ¿qué más? Mira, mi recomendación para el trabajador es consultar bien su saldo, echar mano de su recurso que le pertenece si quiere tener un crédito del Infonavit y está actualmente en su vida laboral, porque es su derecho. Ese monto que está ahí le sirve como enganche y se toma en amortización del crédito que le da el propio Infonavit. Si ya no está en su vida laboral, que ya está jubilado, que ya está en cesantía por edad o por vejez, lo que sea, pues que solicite su reembolso porque se lo tienen que pagar. Lo tiene el Infonavit y el Infonavit lo tiene que entregar a la Afore. Ahí sí, como dice la ley, pero la Afore no puede disponer de ese dinero si el Infonavit no se lo da, porque lo tiene el Infonavit en realidad. Y el trabajador lo tiene que solicitar. Y el trabajador lo tiene que solicitar.
el Infonavit se lo pasa a la Afore lo entrega. O bien, si ya murió, tienen que tener, sus beneficiarios tienen que saber que había una cuenta, una subcuenta de vivienda y también la pueden hacer exigible. Y si no, pues ir a la Profedet. Sí, ahora, ¿cuántos trabajadores estarán conscientes de esto? Porque a lo mejor saben que tienen ahí sus cuentas, pero ¿cuántos saben toda la mecánica desde consultar Porque el la estado familia de no sabe ni cuenta? quién es el beneficiario. Muchas Puede ser. Por ejemplo, todas esas cuentas de mayores de 70 años que allí estaban, pero que no se reclamaron, ¿eso qué te indica? Bueno, si la persona falleció y no tenía beneficiarios, se explica. Pero si no, si sigue vivo, se fue los beneficiarios, ¿qué te indica? Tal vez la falta de interés por esto. Antes es, a ver, ¿cuál es el fondo de esto? La falta de educación y cultura financiera general en el país. Bueno, yo añadiría, hay que recordarle al trabajador, a todos los trabajadores son ciudadanos, los ciudadanos son votantes, ¿no? Y esto es algo que tienen que tener presente cuando emiten su voto a la hora de que ven las iniciativas que son aprobadas en el Congreso y que de pronto van conformando un esquema en donde su propio ahorro, su propio recurso se puede poner en riesgo. Sí, a ver, si en el Así Congreso es. se votó en contra de un derecho que yo tengo, pues no vuelvo a votar en las próximas elecciones por ese partido. Claro. Bueno, se nos agota el tiempo. Arturo Dam, Muchas gracias. como siempre, un gusto compartir la Igualmente. mesa contigo. Carlos Gracias, Mota, muy buena noche. diputado. Héctor Saúl Telles. Que cuiden su Gracias. dinero los trabajadores, es de ellos, no del gobierno. Gracias, buenas Gracias. noches. Siga la señal de ADN Noticias, ahora con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo en Todo Personal. Gracias. Ya mañana aquí, Manuel López San Martín. Hasta la próxima.